Cordial saludo para todos, somos Electrolatos. El día de hoy queremos hablar de unos temas muy puntuales. Vamos a actualizarlos un poco en el tema de la reparación electrónica, en el tema del soporte técnico. Listo, y para eso vamos a empezar a tocar muchas cosas que a nosotros, todos los técnicos a diario, nos sucede, porque pues muchos se van a empezar a identificar directamente conmigo en la parte de trabajar con los clientes. Primero que todo, les voy a comentar de que la reparación ha dado un cambio de 360 grados, es decir, hace unos años, cuando hablábamos más o menos por allá como en el año 2005, año 2007, año 2009, que apareció toda la línea de los Pavilion, todas estas máquinas se dañaban por chip de video. La reparación más común era simplemente calentar el chip de video, y cuando se dañaba un circuito MOSFET, pues era muy sencillo porque pues había muchas tarjetas de eso. Lo que fue de B4, lo que fue de B5, de B6, de B7, los de 9000, los HPTX, pues esto fue pan de cada día. Y digamos que en ese tiempo, cuando pues el peso estaba evaluado, porque en este momento pues digamos que el costo de vida es bastante elevado en este momento en nuestro país, bueno, yo creo que en la mayoría del mundo, pero pues en ese tiempo era muy rentable el tema del revaling, el tema incluso muchos llegaron a hacer reflow, cogían la pistolita, calentaban el chip de video y listo, ya solucionaba el problema. Cobraban, yo me acuerdo que en ese tiempo cobrábamos un valor, más o menos estamos hablando como de unos 70, $80, pero pues en ese tiempo eso era buena plata y la gente los pagaba sin problema. Toda máquina que llegaba, chip de video, todo equipo que entraba, chip de video. Y ya luego empieza a aparecer lo que es la falla de las BIOS, que principalmente aparecieron los equipos mini con esta falencia de las BIOS, y entonces a reprogramar BIOS se dijo. Entonces esto simplemente en ese tiempo pues no habían plataformas como Vinafix, Backups, Doctor BIOS, no había nada de plataforma. Entonces básicamente lo que uno hacía era que uno empezaba como a formar los backups. Uno cogía una maquinita, le sacaba el backup a la BIOS y pum, a guardar el archivo. Y entonces ya uno lo ponía ahí, archivo funcionando. Y algunos compañeros y mi persona también logramos hacer unas bases de datos muy amplias, muy grandes con esos archivitos. Entonces cuando nos llegaba una máquina, nosotros ya teníamos el archivo ahí listo. Entonces ya sabíamos que cuando era Intel, eso era BIOS. Cuando era AMD, gráfica. Y eso iba a la fija, o sea, lo que eran las ATI y todo eso. Eso era más fijo que eso era gráfica o BIOS. A través del tiempo empezó a suceder algo, y es que todo fue cambiando. ¿Por qué? Porque anteriormente encontrábamos lo que era el chip de video, el chipset y el procesador todo aparte. Digamos que hasta la tercera generación fueron desmontables. Entonces cuando se llegó a dar algunas fallas por procesador, por ejemplo, se cambiaba, no había problema. Tú cogías otro procesador y si era AMD, era Intel, lo trasplantabas, pues lo pasabas y listo. O sea, quitabas el uno, ponías el otro y eso era todo. Pero ya después, en cuarta generación, después de los procesadores el Lake, viene ya el tema de los SOC. Básicamente estamos hablando de multiencapsulado. Es decir, aquel procesador, aquella gráfica, que pues venía así igual integrada en el procesador, y el PCH lo integran en un solo chip. Este lo conocen como MCP o SOC, multiencapsulado. Entonces, ¿qué sucede? Que esto lo soldan a la placa mediante soldadoras VGA, balines de soldadura. Es decir, la falla que era recurrente con los chips de video de los que ya les acabo de hablar, ahorita ya la estaban implementando, y pues muchos dijimos, no, pero es que, güey madre, eso, si se daña un chip de video con soldadoras VGA, pues ahorita un procesador más aún. Pero aparte lograron algunas mejoras, o sea, realmente eso lo hicieron por temas de mejoras, y lograron bajar alguna temperatura de los procesadores. Igual pues muchos de los procesadores se seguían calentando, pero se sostenían, no había problema. Al tener un contacto directo con la placa, lo que sucedía es que reducían un consumo energético, había reducción de recursos y reducción de temperaturas.
Esto lo hacían para evitar costos de fabricación y para empezar pues con el tema del ahorro energético, porque lo que busca una máquina básicamente es empezar a ahorrar energía para que sus baterías le duren mucho más y para unirse pues al tema ecológico del país, del planeta y todo esto. Pero con ello trajo un problema nuevo. ¿Qué problema nuevo? Que pues cuando ya se dañaba el SOC, el MSP, que es algo que está pasando actualmente, pues la máquina ya no tenía arreglo. Es decir, si se te daña la GPU, chao procesador. Si se te daña el procesador, pues chao todo. Si se te daña el chipset, que muchos lo llaman PCH, pues también chao todo. ¿Por qué? Porque básicamente todo está integrado allí. Todo. O sea, con lo que se dañe, se dañó todo. Básicamente acá tengo unas tarjetas donde pretendo mostrarles un poco. Listo. Acá tenemos ya un SOC. Esto trae integrado gráficos, chipset. Como pueden ver acá ya en ningún lugar trae el chipset como lo trajeron anteriormente algunas placas. Por ejemplo, acá podemos ver una placa Anto en uno que pues esta sí ya venía con procesador de PC. Listo, es un procesador de PC, pero acá tenía su PCH. Mire lo que acá viene aparte, que incluso acá se dañó. Aquí por eso está pues seleccionado totalmente dañado. Entonces básicamente ¿qué es lo que sucede? Que cualquier falla, chao, se daña todo. ¿Por qué se daña todo? ¿Cuál es el tema con estos SOC? ¿Se pueden cambiar? Se pueden cambiar, entre comillas, y les voy a explicar por qué. Cuando tú ingresas a la página de Intel y quieres comprar un procesador, Intel te dice que solamente te vende 1000 unidades. Dime qué vas a hacer con 1000 unidades, con 1000 procesadores. O sea, eso no es pues como viable comprar 1000 procesadores. Por lo tanto, algunas personas optan por comprar procesadores usados. Es decir, los piden en plataformas digitales, sea por Ali, por Amazon, por donde sea. Empiezan a pedir estos procesadores. ¿Y qué sucede? Que son procesadores reciclados. Es decir, los chinos compran estas tarjetas, compran muchas board, lotes completos, y digamos que ellos simplemente empiezan a desmontar componentes y a empacar. Desmontan, lavan, limpian, eso queda como nuevo, empaquetan y listo. Ahí ya tienes un circuito nuevo, ahí ya tienes un procesador nuevo, según ellos, ahí tienes todo. Pero hay otro gran problema, y es que ellos no te dan garantía. ¿Por qué? Porque pues todos sabemos que para la instalación de un procesador de estos, para el cambio de un SOC de estos, pues necesitamos hacerlo con una máquina de Reval y necesitamos manejar unas curvas de temperatura muy exactas, y eso hace pues de que si la persona no es muy experta o no tiene una buena herramienta, pues va a terminar dañando el procesador o dañando la placa. Por lo tanto, ellos pues te indican de que no tiene garantía, porque pues de ahí para allá depende de tu mano de obra. Entonces básicamente tú no sabes si estás montando un procesador que está en óptimo estado o si te llega un procesador malo. Listo, solamente te venís a dar cuenta cuando ya lo montas y haces mediciones, y ahí pues ya encuentras un corto o alguna deficiencia, cosa que pues el chino no te lo va a cambiar. Listo. Entonces el costo de la mano de obra es costoso, porque digamos que un técnico en revaling que tenga cierta experiencia, que tenga una buena máquina de revaling, pues no te va a cobrar cualquier dinero, ¿cierto? Te va a cobrar acorde al trabajo de él y a la experiencia de él, empezando porque estos pues no los cambia casi nadie, y ya les voy a explicar por qué. Por ejemplo, aquí pues ustedes no pueden analizar, pero el gruesor de lo que es un procesador de estos es muy pequeño. Básicamente cuando intentan bajar un procesador de esos hace esto, o sea, él se pandea y tenés dos opciones: o dañas la board y recuperas el procesador, o dañas el procesador y salvas la board. Es un tema muy complejo, o sea, él hace esto, él queda como una oblea. Por lo mismo, porque su baquela, su estructura es muy delgada y la temperatura lo aporrea un poco. Si es una persona que tiene mucha experiencia, lo logra en el momento en que el procesador se enfría, pues ya se vuelve otra vez a su forma original, no del todo, pero sí recupera como tal su forma.
Entonces, ¿por qué no es viable un cambio en SOC? Por eso. Primero que todo, por el tema de los costos. Porque tú vas a invertir, pongámosle, $180 en el repuesto. Aparte de eso, vas a invertir otros $100 en la mano de obra. Entonces ahí ya llevas un dinero gastado, un dinero que pues básicamente pedir un SOC, utilizar una mano de obra costosa para que al final la máquina no te funcione, pues el técnico mínimo te va a cobrar una revisión y pues esa revisión no es económica, ¿cierto? Por lo que estamos haciendo un trabajo con nivel de complejidad y el técnico quizás está diciendo, no, si tú me traes el SOC, pues yo no te respondo, no te doy garantía porque pues yo no te lo vendí. Entonces, digamos que es como jugar con el dinero. La forma más fácil sería pues hacer como un trasplante. O sea, si tú tienes dos tarjetas totalmente iguales, pues esas tarjetas simplemente puedes llegar a cambiar estos SOC. Pero algunos técnicos prefieren mejor pues como reparar la tarjeta que no tiene el SOC dañado. Es más fácil porque pues si tiene un corto, si tiene un daño en una fuente, pues siempre te cambias la fuente y listo, ya recuperaste una board con un SOC bueno, que ponerte a hacer un trasplante de un SOC, donde estás arriesgando el SOC, donde estás arriesgando la board, donde estás arriesgando absolutamente todo. No solamente uno, dos, puedes dañar dos board fácilmente. Tienes que tener mucha experiencia pues para poder que todo salga perfecto. Entonces por temas de costos pues no se asume, o sea, no es viable realizar estos cambios de SOC. Esa es la falla más común. ¿Por qué? Porque digamos que estos SOC todos se alimentan directamente de unas fuentes. Acá ustedes pueden encontrar unas bobinitas les voy a mostrar por aquí y les voy a mostrar por aquí. Estas bobinitas básicamente son las bobinas de la parte, toda lo que es la fuente de core, listo, que es la fuente que alimenta nuestro procesador. Y la alimentación principal de estas bobinas radica en la línea principal. En este caso, en esta tarjeta serían 19.5 voltios, que es lo que nos entrega nuestro cargador. Pero resulta que a veces cuando entra una descarga, esos 19 voltios que vienen con sobretensión van a parar directamente acá, a nuestro SOC, y termina dañándolo. Es una de las fallas más comunes actualmente y digamos que muchas tarjetas no se están dejando reparar, básicamente es por eso, porque si después de que la falla esté ahí, chao. Una de las formas más fáciles de identificar es simplemente midiendo las líneas de datos, porque pues este PCH, todo lo que está allí por lo regular maneja líneas de datos, y en una línea de datos pues podemos encontrar ahí el daño. Por otro lado, está pasando algo, y es que cada vez encontramos máquinas que están más enfocadas al tema del reciclaje y de la conservación del planeta. Cada vez las tarjetas las hacen más delgadas. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar el gruesor de una board de estas. O sea, estas son board muy gruesas a comparación de las board actuales. Vamos a mirar por ejemplo acá. No, eso es una gamer. Bueno, aunque esta no es que sea muy delgada, pero en teoría ya son muy delgaditas. ¿Qué pasa? Que estas board con una caída se fracturan internamente, que se genera un corto y se da un corto entre capas. Básicamente a veces tú no encuentras un daño por ningún lado, resulta que el daño está internamente en una pista de la tarjeta que está rota. De hecho, algunos crack, como lo es por ejemplo Leo Metadata, en ese momento tiene una pelea casada con Lenovo, y esto sucede porque básicamente él ha podido comprobar y ha podido demostrar en videos que Lenovo, por ejemplo, le está colocando unas resinas directamente al CPU, y estas resinas no salen a las temperaturas que habitualmente funde la soldadura que está allí, sino que estas resinas trabajan a temperaturas más altas. Esto básicamente hace de que un SOC prácticamente quede inservible. También hace de que pues el técnico no pueda reparar, porque pues tratando de quitar estas resinas puede levantar packs, puede dañar pistas. Lo están haciendo tanto con las memorias integradas, lo están haciendo tanto con los procesadores,
Y adicional a esto está pasando algo muy, pues bueno, eso ya viene pasando hace tiempo, y es que Lenovo está, aparte de que deja sus bisagras muy templadas, las está poniendo a reposar, sea por encima, sea por debajo de la tarjeta, y esto hace de que las tarjetas se doblen. Al ser tarjetas tan delgadas, fácilmente se pueden fracturar. Entonces, digamos que en tema de calidad han habido algunos inconvenientes con este tema. Pues ellos siempre han sido una muy buena marca, pero pues no sé qué les está sucediendo últimamente. En cuanto a los temas de reparación, hemos encontrado, por ejemplo, que cada vez el fabricante busca poder incorporar en los mismos dispositivos más funciones. Entonces encontramos, por ejemplo, que una fuente bug, por ejemplo, ya viene un MOSFET dual. Es decir, de una vez trae un MOSFET de alta, MOSFET de baja, y pues este MOSFET lo que hace es de una vez sacar la tensión en su fase, y listo, están ahorrando pues como recursos, cada vez menos componentes, pero que hagan más cosas. Entonces, básicamente, si se te daña un MOSFET de estos, pues es complejo, porque no puedes sacar un reemplazo fácilmente si no tienes tarjetas de repuestos, sino que tienes que pedir el repuesto a China, y eso a veces llega, a veces no llega, es bien complejo a veces poder tener como esos repuestos. Entonces, básicamente eso está sucediendo, la electrónica está dando una evolución muy fuerte. Los que primero dieron el paso fueron Apple al incorporar sus procesadores Silicon, al meter sus chip T2, al meterle firmware a todo, al meter sus memorias NAND, donde por ejemplo tu información no queda guardada en una sola memoria, sino que queda dividida en todas las memorias que tenga disponibles, y esto queda totalmente encriptado. Esto hace que básicamente la información tenga unas probabilidades muy altas de pérdida de información. De hecho, Apple dice que ellos no se hacen responsables por cualquier tipo de pérdida de información, y adicional a esto están incorporando firmware en lo que es el tema del T2. El T2 tiene un gran firmware, tiene una gran información, que hace que no sea posible y que no sea sencillo el cambio del mismo. Básicamente, que en la actualidad, si se te daña un T2, ya tienes que cambiar la board y listo. El tema de las BIOS ha dado un avance, una evolución desde 11ª generación hacia acá, y es que nos encontramos, por ejemplo, de que de 10ª generación hacia atrás, pues uno normalmente programaba una BIOS y pues no había problema. O sea, tú la programabas, a veces había como uno que otro inconveniente con la región SMI. Entonces lo que sucedía era que la BIOS pues tardaba hasta 1 minuto en dar imagen. Tú prendías el equipo y contabas ahí 30, 40, 50 segundos, y pues ahí ya te daba imagen y te funcionaba perfecto. Pero básicamente esto era por un tema de región ME. Pero en la actualidad esto cambió. ¿Qué sucede? Que la máquina enciende, y la máquina lo primero que hace, pues ella proyecta imagen y todo normal, ¿cierto? Si ustedes programan una BIOS de 11ª a 12ª generación, van a encontrar de que ella enciende, les da imagen normal, pero que al cabo de 1 o 2 reinicios nuevamente se queda sin imagen. Y esto sucede es porque al no encontrar los seriales, los números de parte directamente de la máquina, se activa un protocolo de seguridad, y ese protocolo hace que la BIOS nuevamente se bloquee. Por lo tanto, ya no puedes programar una BIOS como lo hacíamos antes. No se puede programar una BIOS, simplemente sacar cualquier archivo de internet o sacar cualquier archivo de actualización de BIOS, montarlo y listo, porque básicamente la tienes que editar. O sea, si no editas la BIOS, no te va a trabajar la máquina, no te va a funcionar, te va a dar imagen la primera vez y ya no te vuelve a dar imagen. Esto hace que ya tengamos que entrar a un XD, tengamos que empezar a editar allí, tengamos que empezar a utilizar ciertos software especializados para el tema de las BIOS, y esto hace que la reparación crezca un poco su valor. Hay algo que siempre he criticado mucho en nosotros los técnicos, y es que este es un trabajo que la gran mayoría de técnicos no valoran. ¿Por qué no valoran? Porque se quedaron con los precios viejos, no se dieron cuenta que todo incrementó, no se dieron cuenta que los arriendos subieron, la gasolina subió, la alimentación subió, todos los recursos se encarecieron, y digamos que el precio de una instalación de un Windows, una instalación de un Office,
una reparación, incluso reparaciones electrónicas. Hay personas que tienen el conocimiento y la pueden hacer y están cobrando lo que cobraban de aquí a hace 5 o 7 años. Entonces uno dice, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es posible esto, cierto? Entonces, primero, no van a la par con la economía. La economía ha incrementado de una forma impresionante. Tú ya no puedes ir a mercar como lo hacías antes con la mitad del valor que actualmente vas a un supermercado. O sea, el costo de vida es bastante elevado y todo se ha encarecido. La reparación, la gente no, digamos que no la valora mucho porque por culpa del mismo técnico, porque los técnicos los hemos acostumbrado a que todo es barato, de que todo es para allá. Entonces tú presentas una solución que en teoría es muy económica y se la presentas a alguien. Un saludo para mi gran amigo Julián Andrés Montoya de Manizales, mi querido compañero. Entonces básicamente, ¿qué sucede? Que la gente no valora el tema de las reparaciones. O sea, tú le estás entregando una solución o tú le estás recuperando un equipo que vale más de 2 millones de pesos, lo estás recuperando por menos del 30% del costo del equipo, y pues la gente simplemente te dice, no, muy caro, muy costoso. Entonces básicamente hay técnicos que pueden llegar a sonar un poco arrogantes, pero hay técnicos que dicen, entonces vaya a comprar un computador nuevo si es que le sale más barato. Y es que en teoría les quiero compartir, por ejemplo, una anécdota. Y es que nosotros tuvimos un televisor. De hecho, tenemos un televisor que teníamos asignado para proyectar una publicidad, unas imágenes acá en nuestra sede de Electrolaptos. Y este televisor de la nada se le fundieron las lámparas. Se quedó sin lámparas. Bueno, pues zapatero a su zapato. Nosotros somos especialistas en laptops, en computadoras como tal, pero pues en el tema de televisores no lo estamos manejando, no tenemos los repuestos, no tenemos las lámparas, no hacemos cambio de lámparas de televisores como tal. Entonces básicamente, ¿qué sucede? Que llevé el televisor de un buen técnico, es un señor muy respetable, muy honesto, muy reconocido, y básicamente les estoy hablando de un televisor de $150, un televisor de 600.000 pesos, pongámosle ese valor, 600.000 pesos. Y básicamente el señor me cobró el 50% de lo que vale el televisor. Me cobró el 50% de lo que vale el televisor. Entonces yo dije, no, yo necesito el televisor, yo quiero ese televisor, entonces vamos a hacerlo reparar. Y lo hicimos reparar. El tiempo, las experiencias, las capacitaciones, las herramientas y todo el proceso que se necesita para diagnosticar un portátil, toda esa parte cuenta. Es correcto, mi compañero ahí, que es una persona que respeto mucho, es una persona con un gran conocimiento y es un compañerito de batallas que me ha acompañado a las capacitaciones. Lo conocí en la Academia de Electrosoto X en Cali y pues fue una de las amistades más bonitas que logramos hacer allí. Desde ese tiempo hemos asistido a varias capacitaciones juntos y ahí vamos de la mano. Es un gran profesional, una persona muy honesta, una persona muy positiva, es una persona de la que hay que aprender muchas cosas y más que nosotros sabemos lo que es esto. Esto es una experiencia pues muy bonita. Como tal, la reparación es muy bonita. O sea, la reparación electrónica es arte, yo lo puedo llamar así, como un arte. Pero básicamente, ¿qué sucede? No toda la vida es color de rosas. Entonces volvemos al mismo tema. Algunos técnicos, regalando su trabajo, no valoran su trabajo. Y yo les quiero comentar de que cada una de las capacitaciones a las que nosotros hemos asistido, la que menos dinero nos hemos gastado ha sido por más o menos unos 1,5 millones, como la más básica, 1,5 millones en la capacitación, en la estadía. Por lo regular estas capacitaciones duran una semana. Si tú haces una capacitación buena, pues te gastas ya los 2 millones, un poco más quizás. Entonces lo que sucede es que no es tanto el tema del dinero, es el tema del esfuerzo. Cuando nosotros vamos a unas capacitaciones, de hecho a mí me ha tocado que cerrar Electrolaptos. Electrolaptos algunas veces ha estado cerrado cuando yo llevo a capacitaciones, porque digamos que todo el mundo lo busca a uno. Entonces lo que sucede es que perdemos dinero, gastamos dinero por allá. Entonces básicamente no solo estamos dejando de producir dinero, sino que estamos gastando por allá dinero, pero todo ese esfuerzo lo hacemos por ustedes y para crecimiento personal de todos nosotros.
Entonces, todo este tiempo, todo este conocimiento, porque no solamente bajar a Cali, ir a Bogotá, ir a Medellín, capacitarse, sino que también son los tiempos. O sea, en esas capacitaciones a ti por lo regular te entregan un material, te entregan unas bases, te entregan unos recursos, pero el crecimiento de ahí para allá no depende de nadie más que de ti. Entonces, con estas bases y este material lo que tú llegas a hacer es simplemente a seguir estudiando. O sea, tú llegas a seguir estudiando completamente y a crecer como persona, a crecer constantemente. Entonces, todos los días hay que darle. Yo he publicado videos donde manifiesto y pues digo mucho de que yo todos los días estudio mínimo 2 horas y pues esto es real. Yo todos los días, bueno, intentando olvidar acá de tal, yo todos los días sigo estudiando, todos los días sigo dándole, seguimos la capacitación, viajamos mañana para Cali nuevamente, vamos a una capacitación de programadores bot y a programar allí unas cositas, y en agosto nuevamente volvemos a capacitación, o sea, constantemente. Mona, no, dile que vaya viniendo, que si quieren unos 20 o 30 minutos. Bueno, básicamente lo que sucede es que este video lo he hecho para poderles comentar un poco de cosas que están sucediendo acá con nosotros, con los técnicos, y digamos que esta es la primera parte del video, va a ver si hago unas terceras partes. ¿Por qué? Porque se viene una revolución tecnológica tremenda. Ya les hablé un poco de cómo están funcionando las BIOS, ya les estoy comentando un poco de que están 22, están montando firmware en los chips como Mac. Ahora Multimarca va a hacer lo mismo, va a empezar a implementar chips con firmware que se tengan que programar. Entonces todo va cambiando, todo va a estar cambiando constantemente y tenemos que estarnos capacitando. Hay algo muy importante y es que anteriormente tú podías reemplazar un capacitor, tú podías reemplazar cualquier tipo de componente con uno similar, no tenía que ser el mismo. Pero con este tema de poder reducir los consumos de los equipos y poder hacer un ahorro energético, lo que está sucediendo es que están trabajando con cosas mucho más precisas. Entonces están tratando con tensiones exactas, resistencias con tolerancias del 1%, y esto hace que no puedas montar cualquier componente de reemplazo. No es un secreto de que anteriormente se dañaba un capacitor, tú lo buscabas por tamaño, lo cogías por tamaño y lo cambiabas y ya, pues si no tenías un esquema y si no podías encontrar como tal el reemplazo exacto, pues buscabas como el tamaño del componente y lo montabas. En la actualidad eso no se puede hacer. ¿Por qué? Porque tú puedes encontrar en un capacitor más pequeño que es de los mismos valores de un capacitor mucho más grande. Listo, entonces cada vez están reduciendo todo. Entonces, si tú vas y montas un capacitor del mismo tamaño del que tienes dañado en una board vieja y estás sacando el capacitor de una board nueva, pues lo más probable es que termines por hacer un daño, porque estás montando un capacitor de valores mucho más altos, listo, que no hay, igual que en el tema de las resistencias. Entonces, sí o sí tienes que saber de electrónica para poder reparar. Ya no funciona como antes, porque yo también lo hice, yo antes también trabajé al dedo, también trabajé a lo que se viera quemado, lo que oliera quemado, lo que viéramos por ahí dañado, sulfatado. En la actualidad no es así. En la actualidad pues ya contamos con muchos planos esquemáticos, ya en la actualidad hay que hacer una secuencia de encendido, hay que llevar un orden, hay que medir unas tensiones totalmente precisas, puntuales, para poder encontrar un daño. Hay que trabajar con fuente regulada, la mayoría siempre llegamos a trabajar con cargadores. Ya ahorita hay que analizar los consumos, el consumo te indica cuál es la falla como tal del computador, ya hay que mirar si hay datos, hay que mirar si la BIOS está dateando, hay que mirar gran cantidad de cosas. Entonces ya no se repara como se reparaba antes. Por lo tanto, en la actualidad está pasando de que mucho técnico está tocando máquinas, las está toreando,
y básicamente terminan dañándolas porque terminan ocasionándole un daño adicional del que ya tenían. Esa ha sido una de las intenciones de nosotros en formar las capacitaciones, los cursos, con el fin de que los técnicos sepan cómo proceder sin dañar una máquina, porque ha sucedido que han dañado muchas máquinas debido a lo que les vengo comentando. Todo está dando una revolución tremenda. Cada vez es más difícil reparar equipos, cada vez hay que capacitarse más. Anteriormente tú aprendías algo y pues te servía para 2-3 años. En este momento tú estudias y a los 6 meses ya nuevamente estás quedado porque la tecnología está dando un avance muy rápido. Por lo tanto toca estar esclavo del estudio. Y básicamente lo que quiere el fabricante es acabar con nosotros los técnicos. ¿Por qué? Porque nosotros evitamos de que ellos vendan máquinas nuevas. Nosotros evitamos que el usuario tenga que endeudarse. Entonces cada vez hacen las cosas más difíciles para tratar de sacarnos a nosotros del mercado. Pero sucede de que, por ejemplo, hoy hay una noticia, digamos que no nos alegra, pero nos beneficia, y son los aranceles que Estados Unidos está colocando. Las máquinas van a quedar valiendo una cosa exagerada, y pues mucha gente va a tener que sacar la viejera, el computadorcito que tenía por ahí guardado, archivado. Van a tener que reparar las máquinas, el que no cuente con el recurso, porque digamos que reparar una máquina ya no va a ser fácil, ya no va a ser sencillo, y va a ser costoso, y adicional a esto las máquinas van a estar mucho más costosas. Entonces sí o sí van a tener que reparar. Deben tener en cuenta de que entre más capacitaciones tengan, entre más experiencias tengan, más vale su trabajo. O sea, a ustedes no les va a cobrar lo mismo un médico general que un médico ya con experiencia o con quizás una especialización. Un especialista, un cardiólogo, no les va a cobrar lo mismo que un médico general. Entonces, entre ustedes más estudien, más deben valorar su trabajo. Pero hay técnicos que en la actualidad tienen mucho conocimiento, han invertido mucho en herramientas, en todo, y siguen cobrando lo mismo. A lo que yo voy es que incluso hay técnicos que entregan diagnósticos gratis. Utilizan una cámara térmica, utilizan un osciloscopio, utilizan toda su herramienta para poder dar un diagnóstico preciso, y incluso no cobran revisión. Y yo les hago una pregunta: ¿qué va a pasar cuando ese osciloscopio no les encienda? ¿Qué va a pasar cuando la cámara térmica ya no funcione? Cuando tengan que reemplazar una de sus herramientas, ¿con qué lo van a reemplazar? Si ustedes la están poniendo al servicio, pero ustedes ni siquiera están cobrando la revisión. La herramienta también sufre un desgaste, la herramienta también hay que reemplazarla. Esto tiene una vida útil, y entre más se use, pues más se va a desgastar. Entonces, bueno, espero que esta primera parte de este video les haya gustado. Vienen muchísimos temas más. Vamos a empezar a hablar un poco de cómo es el tema con los clientes, del tema del cliente que viene a pedir el informe para la aseguradora, del cliente que viene y pelea y dice que no quiere pagar la revisión, del cliente que viene y le mete un daño por otro. Muchas cosas para que ustedes puedan, como decimos acá los colombianos, curarse en salud y evitar todos esos inconvenientes. Si les gustó esta parte, háganmelo saber. Subimos otra segunda parte hablando de lo que ustedes quieran, o si quieren que subamos reparaciones en vivo también lo podemos hacer. Podemos hacer una secuencia de encendido completa de una laptops, podemos reparar una board en vivo, podemos hacer muchas cosas. Entonces esto depende de ustedes. Nuevamente les reconfirmo, estamos aquí siempre dispuestos a resolver cualquier duda. Seguimos cada día creciendo un poco más, y vienen nuevos videos con informaciones muy importantes, muy relevantes para ustedes. Entonces yo les aconsejo que nos empiecen a seguir ya en redes sociales, vayan al canal de YouTube, allí voy a empezar a subir mucho contenido, y utilicen todo esto para el beneficio de ustedes. Capacítense en cada día más, crezcan mucho más y valoren su trabajo. Les agradezco a las personas que se conectaron, y muchas gracias nuevamente. Yo me despido. Somos Electrolactos y estamos siempre ahí para ustedes.